Hello guys, welcome back to my channel, Mind, Body and Soul with Diana Levy. Hola mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a mi canal, Mente, Cuerpo y Alma con Diana Levy. On today's video, I wanted to share with you guys the most amazing and natural acne mask that you could make at home. Even if you don't have acne, it's great for leaving your skin soft, you know, any dark spots that you have, that it works great on that. Les quería compartir hoy una mascarilla natural que yo hago en mi casa y supuestamente es para el acné, pero si no tienes acné también te funciona porque te ayuda a mantener la piel suave y aparte te ayuda a aclarar las manchas en la piel. So let's get started. Honey, right? Miel. 1 tablespoon. Una tacita, una cucharita. Why honey? Honey is great antibacterial. It really absorbs dirt from the skin. So from your pores, it's gonna clear out any dirt that's inside. And it also smooths out the skin, providing moisture without making it oily. So it's great for that. La miel, como dije, una cucharadita. La miel es algo espectacular porque es antibacterial, ayuda a sacar la tierra de los poros y también tiene vitaminas, minerales y aparte ayuda a mantener la piel suave sin hacerla, ¿cómo se dice? Oily, sin hacerla grasosa. Okay? Then we got I was gonna say baking soda. Then we got the cinnamon. Después tenemos la canela. Okay, so we're gonna do 1 tablespoon again. Vamos a hacer una cucharita. Otra vez. El cinnamon is amazing for the skin. It's antifungal. And it shrinks your pores. I'm laughing because I don't know how to say that word, but you know what I mean. Y vamos con la canela, que es antibacterial, se podría decir así, antihongos. Y también ayuda a minimizar los poros, así que muy buena para eso. And the last ingredient that we're gonna use is baking soda. This one's gluten-free and it's organic, so make sure you want to get, you know, also natural products because obviously it's going in your skin. So make sure the honey's clean, the baking soda, the cinnamon that you're using, you know, they're good. Asegúrense siempre este bicarbonato que le estamos echando también es orgánico y siempre asegúrense que los productos que están utilizando para la cara sean naturales para el cuerpo, ¿no? So always making sure of that. Okay, so I think I overdid it with the baking soda. Le eché un poquito mucho de baking soda, pero no importa. What you want to get, it's like a paste, right? Lo que quieren lograr es como que una pasta, ¿no? Okay. So you mix all of that together. Oh, I don't know if I said why the baking soda, but it removes dirt. It removes dirt, dead skin. It's like a natural exfoliator, and it also helps lighten dark spots. So it's great for that. No sé si les dije para qué servía el bicarbonato, pero es buenísimo para exfoliar la piel, para remover la tierra de la piel y para aclarar las manchas, ¿no? Entonces, let's go and start. You're gonna get, as you can see, I broke up really bad. Usually before I get my period, that's when the acne comes. You know, I have hormonal acne. Y bueno, nada, ya nos ponemos la mascarilla. Y como pueden ver, estoy bien brotada por acá. So es un momento importante para hacer esto. Siempre antes de los días antes que me venga el periodo me broto. Entonces, justamente por eso quería mostrarles a ustedes cómo funcionaba and when I did it. You can use this twice a week.
lo pueden utilizar por 2 semanas. What? Lo pueden utilizar 2 veces a la semana. Discúlpenme, lo que pasa es que como pienso en inglés y en español al mismo tiempo se me hace un poquito difícil de tener las ideas claras, pero bueno, ustedes entienden. So basically you do that all over the skin. Se la ponen en toda la cara. Y así vas a quedar. By the way, I am not a doctor, so this is something that works for me. You want to make sure you're not allergic to any of these ingredients before putting them on your face or on your skin. And also do a little patch before you do the whole skin, just to see how your skin reacts, okay? También quería comentarles, acuérdense que yo no soy doctora, que esto es una mascarilla que yo utilizo para mí y funciona para mí, así que siempre asegúrense de que no sean alérgicos a ninguno de estos ingredientes que se estén poniendo en el cuerpo, y que si puedes, si eres una persona que tiende a ser alérgica, trata un poquito, un pedacito de la piel primero antes de ponerlo en toda la cara, a ver cómo tu cara reacciona. So leave it on for 15-20 minutes and then rinse off. Déjenselo por 15 o 20 minutos y se lo quitan. So after you rinse it off, or while you're rinsing it off, only use water and exfoliate a bit, but don't be too harsh, right? You want to take care of your beautiful skin. Cuando te lo estés quitando, usa solamente agua y exfolia un poco, ¿no? Pero no sea muy duro con la exfoliación porque quieres cuidar tu cara, ¿verdad? For the final steps, you want to tone your skin and you want to moisturize. Para los pasos finales, quieres usar el toner, ¿no? Para balancear el pH de la piel, for balancing the pH of the skin, right? This one is witch hazel, alcohol-free, all natural. I love. Este es un tonificante se llama witch hazel, no sé cómo se dirá eso en español, pero es sin alcohol y es natural, es un astringente natural, eso es lo que es. So after you do that, you apply your moisturizer. What do I use? Vitamin E oil, pure vitamin E oil. Después de que tonificas la piel, quieres utilizar tu moisturizante. No. Bueno, no sé cómo se dice, pero ustedes me entienden. Y lo que estoy usando yo es aceite de vitamina E 100% natural. A lot of people think that if you have acne, you can't do oils, and this is the complete opposite. This has been amazing on my acne and on my skin. Mucha gente que tiene acné piensa que si utilizas aceites en la cara va a ser peor, y no. Ha sido lo mejor que me he puesto en la cara. Oh, and the final step, some rose water if you have. Y el último paso, un poquito de agua de rosa si tienen. So I hope you liked the video. I hope you try the mask. Let me know, comment, like, and share below. And stay tuned for more videos. Ok, mi gente linda, gracias por escucharme y espero que les haya gustado el video y la mascarilla. Si la tratan, por favor, déjenme saber abajo, comenten, taguen y compartan este canal a toda la gente que creen que les pueda servir. Así que nos vemos en el próximo video. See you in the next video.